Hola amigos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Centros de Estudiantes de Medicina. Mi saludo, mi agradecimiento a CUEM en la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes, Extensión Táchira, por la invitación que me han hecho. Me honran mucho en tomarme en cuenta en estos eventos estudiantiles, virtuales, que me parecen extraordinarios y que creo que participando en ellos hacemos una excelente labor para tratar de difundir información médica que nos viene bien a todos, los que exponemos, los que vemos, a todos realmente nos sirve revisar estos temas como el del embolismo pulmonar. Realmente creo que es un acierto escoger este tipo de temas. Temas que son, digamos, en teoría, forman parte del pensum de estudio de fisiopatología, de clínica, de medicina interna, de cardiología, pero que no nos deberíamos cansar de revisarnos porque no son temas, no son patologías muy frecuentes, pero que en cualquier momento nos toman por descuidados, por desprevenidos. Y en una guardia nuestra perfectamente puede llegar un paciente con el diagnóstico de embolismo pulmonar y nos puede agarrar descuidados. Realmente no es infrecuente que el diagnóstico del embolismo pulmonar eh, se, se haga desapercibido, pase por debajo de la mesa y erremos el diagnóstico cuando nuestro paciente exige lo mejor de nosotros, la mejor preparación, la mayor eficiencia. Sería interesante, en aras del tiempo, eh, que fuéramos rápidamente a definir lo que es el embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar es una patología aguda, generalmente, aunque hay casos crónicos de pequeños embolismos frecuentes. Consiste en el desplazamiento, o mejor la formación de trombos, generalmente a distancia, con mayor frecuencia en las venas profundas de los miembros inferiores, aunque también puede ocurrir en las venas pélvicas, sobre todo en personas obesas, en mujeres multíparas que tienen dilatación de las venas pélvicas y que podría allí, por éstasis, por daño en la pared vascular, daño del endotelio venoso, podría desencadenarse la cascada de la coagulación, formarse trombos y estos trombos embolizar, siguiendo la vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco de la arteria pulmonar y alojarse en el lecho capilar pulmonar que, dependiendo de las dimensiones del trombo y del émbolo, pues provocará mayor o menor cantidad de problemas hemodinámicos, de síntomas e incluso de poner en riesgo la vida del paciente. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con embolismo pulmonar? Aquí hay uno de los principales problemas del embolismo pulmonar, y es que los síntomas no son patognomónicos, no son exclusivos del embolismo pulmonar, y se parece muchas veces a patologías de otras, o mejor dicho, a síntomas de patologías más frecuentes. Vamos a ver cuáles son los síntomas más frecuentes. El dolor torácico. Obviamente cualquier persona con dolor torácico lo primero que piensa es un infarto, y el médico que recibe al paciente en la sala de urgencias o en la sala de emergencias, pues también lo primero que piensa es un infarto agudo del miocardio. Falta de aire, sensación de disnea. Lo primero que pensamos generalmente es en lo más frecuente, la insuficiencia cardíaca. Pensamos también en una descompensación del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y generalmente no pensamos en embolismo pulmonar. Y finalmente la tos, una tos que es característica, que comienza de repente junto con el dolor torácico y muchas veces con la falta de aire, y que tiene otra característica muy importante, que es la asociación de esputo sanguinolento o hilos de sangre, que es la tos, la hemoptisis. Si nosotros conseguimos en un paciente esta triada, tos con expectoración sanguinolenta, dolor torácico y disnea, asociado generalmente a taquicardia, a palpitaciones manifestadas por el paciente, pero también detectadas en el examen físico, tanto en la palpación del pulso como en el monitoreo que hagamos de signos vitales de nuestro paciente en la sala de emergencias, o
en el electrocardiograma. Es frecuente y la ausencia de taquicardia sinusal podría poner en duda el diagnóstico de embolismo pulmonar. También puede haber, dependiendo de la magnitud del embolismo, podríamos tener síncopes, mareos, sudoración, dolor en las piernas, que podrían también ser un signo que nos orientaría un poco al diagnóstico de embolismo pulmonar si simultáneamente hacemos el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Piel húmeda, palidez, toda la sintomatología de la descarga adrenérgica, porque las alteraciones hemodinámicas, la hipotensión, la disminución del gasto cardíaco, debido a una obstrucción en el paso o al paso de la sangre a través del lecho pulmonar, hace que disminuya la precarga del ventrículo izquierdo y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco, con todo lo que conlleva esa situación en relación a los signos y síntomas. Hay otras causas de embolismo pulmonar diferentes a la del embolismo de un trombo, de una paciente con varices, de una paciente con insuficiencia venosa o de una paciente obesa o multípara, que es la presencia de grasa o la existencia de un accidente como la rotura de un hueso largo, en el que la grasa presente en la médula del hueso junto con la lesión en un vaso sanguíneo podría generar el embolismo graso, que muchas veces ocurre o algunas veces ocurre y complica más la situación del paciente cuando ha habido un trauma óseo, un accidente, un politraumatismo y una descompensación aguda desde el punto de vista hemodinámico. También los pacientes con cáncer, pacientes con tumores, podrían tener embolismos de tejidos tumorales o de trombos formados por alteraciones vasculares, ya sea por el mismo cáncer o por la necesidad de utilización o de administración de quimioterapia. ¿Cuáles serían entonces los factores de riesgo? Y en cuanto a los factores de riesgo, es importante pensar en ellos porque antes de que aparezca el embolismo pulmonar, nosotros pudiéramos hacer alguna actividad en prevención primaria para tratar de que nuestro paciente no llegue a ese desenlace que podría ser fatal del embolismo pulmonar, pero también podríamos evaluar los factores de riesgo que tiene nuestro paciente bajo sospecha de embolismo pulmonar. Si es un paciente con enfermedad cardíaca, con insuficiencia cardíaca, con dilatación de las cámaras derechas, con fibrilación auricular, podría este paciente estar produciendo trombos en las cámaras derechas que embolizan al lecho pulmonar. Si mi paciente tiene cáncer, si mi paciente tiene una cirugía reciente y ha estado inmóvil durante un largo tiempo producto de la cirugía, y sobre todo si no se han seguido las recomendaciones propias de la prevención del embolismo pulmonar y de la trombosis venosa profunda, si tiene trastornos que afectan la coagulación, y sobre todo ahora que estamos viviendo la pandemia del COVID, pues la existencia del COVID junto con algunos cuadros clínicos moderados a severos también constituyen factores de riesgo para la presencia de trombos y el embolismo pulmonar. La inmovilidad prolongada de pacientes crónicamente enfermos, el reposo en cama posquirúrgico, que cada vez lo recomendamos menos, pero que algunas patologías, sobre todo neurocirugías, cirugías de traumatología de gran envergadura, pues nos llevan a que el paciente irremediablemente tenga un reposo en cama, pero que entonces debemos recordar las medidas que debemos tomar en estos pacientes en el uso de anticoagulantes antes y después de la cirugía, el uso de medias de compresión venosa, la movilidad, si el paciente no puede movilizarse por sí mismo, por lo menos que tenga una persona que pueda ayudarle a mover las piernas, los miembros superiores, para tratar de disminuir la inmovilidad que se convierte en un factor de riesgo para la trombosis venosa. Otros factores de riesgo: el tabaquismo, el sobrepeso, el suplemento de estrógenos, las terapias de reemplazo hormonal que no están contraindicadas y que también tienen un beneficio para las pacientes que las utilizan bien y que tienen médicos
que saben utilizar la terapia de reemplazo hormonal en las pacientes menopáusicas y que saben escoger tanto la dosis como la combinación, como la vía de administración y la selección de estas mujeres que deben utilizar terapia de reemplazo hormonal debidamente para no convertirse en un factor de riesgo de embolismo pulmonar. El embarazo también es un factor de riesgo. Y por supuesto que la complicación más importante es el embolismo masivo, ese embolismo que nos lleva a un colapso hemodinámico, ese paciente que llega en shock cardiogénico, que llega hipotenso, pálido, sudoroso, cianótico, taquicárdico, desaturado, y que debemos pensar en este diagnóstico para poder utilizar los tratamientos adecuados que generalmente contemplan la anticoagulación o el uso de trombolíticos, ya sea por vía sistémica o directamente de manera invasiva y a través del intervencionismo cardíaco directamente administrado en el tronco de la arteria pulmonar. Bueno, este es un tema amplio, es un tema largo. Yo creo que el video cumple la intención de los que han escogido el tema del embolismo pulmonar. Entre todos cumplimos esa misión de llamar la atención del estudiante, de que busque información sobre embolismo sistémico, embolismo pulmonar, que se familiarice un poco con este diagnóstico que por no ser muy frecuente tiene un alto margen de error a la hora de diagnosticarse en la sala de emergencia y que el buen tratamiento, un buen diagnóstico por supuesto y una selección adecuada de tratamientos seguramente que llevarán a un mejor término al paciente para disminuir los riesgos de esta complicación. Muchas gracias a la gente de Acuen Táchira, muchas gracias a toda la gente de Felsosem y muchas gracias por tomarme en cuenta y espero haber cumplido las expectativas de todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.